Hola, mi nombre es Yandre Nivelo, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones. Voy a hablarles del espectro radioeléctrico y de los fenómenos de onda electromagnética de la materia de antenas, dada por el ingeniero Andy Vega. Bien, para entender mejor el espectro radioeléctrico debemos partir de una definición un poco más amplia, la cual es, ¿qué entendemos por espectro electromagnético? El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias posibles a las que se produce radiación electromagnética. Hoy en día se utilizan masivamente las ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la transmisión de información, por medios guiados, que puede ser la fibra óptica o el cable coaxial, y por medios no guiados, que puede ser el vacío o el aire. La división del espectro electromagnético. La clasificación más típica del espectro electromagnético establece las siguientes categorías de radiación electromagnética, las cuales son ondas de subradio, ondas radioeléctricas, microondas, rayos T, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Esta división se ha realizado en función a diversos criterios y en todo caso no es exacta, ya que en ocasiones se produce un solapamiento en las bandas y esto produce que una frecuencia pueda quedar en dos rangos. Otro aspecto muy importante son los tipos de ondas según su propagación. Los modos de propagación de una onda electromagnética dependen de su frecuencia y de las características eléctricas, del terreno subyacente y de la atmósfera. Onda de superficie. Para frecuencias inferiores a 30 MHz. Onda ioosférica. Para frecuencias comprendidas entre 3 y 30 MHz. Onda espacial. Frecuencias superiores a 30 MHz. La onda espacial también tiene tres submodos, los cuales son onda directa, enlaza al transmisor y al receptor. Onda reflejada, conecta al transmisor y al emisor a través de una reflexión. Y la onda de multitrayecto, alcanza al receptor tras sufrir reflexiones en capas de frontera. Onda de dispersión troposférica. La propagación se basa en reflexiones ocasionadas por discontinuidades debido a las variaciones turbulentas de las constantes físicas de la troposfera. En la siguiente imagen podemos observar cómo están estipuladas nuestras ondas. Bien, teniendo ya claro los conceptos anteriores, podemos definir al espectro radioeléctrico como la porción o su conjunto del espectro electromagnético, que se distingue por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por los medios no guiados. Este subconjunto viene por dos factores. Una de estas son la propagación de ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias y los avances tecnológicos producidos por el ser humano. Según Larcotel, el espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de ondas electromagnéticas u ondas hertzianas, fijadas convencionalmente por debajo de los 300 GHz. Como podemos ver en el cuadro siguiente, la VLF, que es una banda, está hasta la EHF, que es otra banda. Podemos ver que son frecuencias desde 3 kHz hasta 300 GHz. Nomenclatura de las bandas de frecuencias. En las frecuencias de la UITR se establecen unas directrices para la nomenclatura de diferentes bandas de frecuencias, en las que se divide el espectro electromagnético estableciendo las siguientes reglas generales. La banda N se extiende desde 0.3 por 10 a la N hasta 3 por 10 a la N. Cada banda excluye el límite inferior, pero incluye el límite superior. Cada banda tiene una nomenclatura en función con su frecuencia y una abreviatura en función de su longitud de onda. A continuación, la tabla donde están las características de las bandas más importantes. Podemos ver que estamos desde las bandas extremadamente bajas de bajas frecuencias y las bandas de extremadamente altas frecuencias, pero las más utilizadas son la banda 4 hasta la banda 11, que son las VLF, las LF, las MF, las HF, las VHF, las UHF, las SHF y las EHF, que a continuación iremos dando sus definiciones. División del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico se divide en estas bandas que son las mayormente utilizadas, como los nombramos anteriormente. La banda 4, la VLF, la banda 5, la LF, la banda 6, MF, la banda 7, HF, la banda 8, VHF, la banda 9, UHF, la banda 10, SHF y la banda 11, EHF. Ahorita veremos algunas características importantes de las bandas que nombramos anteriormente. La banda 4, la VLF. En esta banda se produce la propagación por onda de superficie con baja atenuación, que permite realizar radioenlaces a gran distancia. Banda 5, LF. En esta banda operan sistemas de ayuda de navegación marítima y aeronáutica, y también sistemas de radiodifusión AM. Banda 6, MF. La banda MF se utiliza en general para servicios marítimos y aeronáuticos. La banda 7, HF. Se utiliza principalmente la propagación por la ioosfera, aunque el alcance de la señal depende de muchos factores, entre ellos la hora del día y la estación del año.
La banda 8, la VHF. Usos de esta banda incluye la radiodifusión sonora FM, los sistemas de ayuda de aterrizaje y el control de tráfico aéreo, entre otras. La banda 9, UHF. Esta banda presenta los servicios de televisión digital terrestre, TDT, los servicios de telefonía móvil terrestre, GSM, y UMTS, y las tecnologías de redes inalámbricas como Wi-Fi con WLAN o Bluetooth con WPAN. La banda 10, SHF, se emplea en radares, enlaces ascendentes y descendentes de satélite, y también en tecnologías inalámbricas como la Wi-Fi 802.11n. La banda 11, EHF, se utiliza principalmente en radioastronomía y comunicaciones satelitales. También se emplea en radiocomunicaciones de corto enlace. Fenómenos de propagación de onda electromagnética. Ondas electromagnéticas. Es la propagación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos producidos por una carga eléctrica de movimiento. Como podemos ver en la imagen, un campo va de manera horizontal y el otro vertical, formando un ángulo de 90 grados entre ellos. Las características que tienen: no necesitan un medio para propagarse, ya que pueden propagarse en el vacío o en cualquier otro medio. Son tridimensionales, quiere decir que tiene 3 dimensiones en el espacio y son transversales. Bien, estas ondas van a presentar pérdidas. Las pérdidas que van a aparecer en estas ondas son las de energía, y también las pérdidas producidas por reflexión y refracción. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos un radioenlace emisor y un radioenlace receptor. Esta onda que están transmitiéndose entre estos dos, entre el TX y el RX, puede ser que una onda tenga una pérdida, y la cual puede ser de absorción, de atenuación o de scattering, que más adelante las veremos sus definiciones. Es decir, que al momento que el emisor esté enviando la información hacia el receptor, se está perdiendo información, y el receptor no va a recibir toda la información que le envió el emisor. Bien, como dije anteriormente, en una onda va a haber estas pérdidas de atenuación, absorción y scattering. A medida que nosotros nos alejamos más del punto de origen, como podemos ver en la siguiente imagen, nuestra amplitud disminuirá, se hará más pequeña. Y el concepto de atenuación nos dice que la disminución de su entidad a medida que se aleja del foco, o sea, es una disminución de la onda. Es por eso que necesitamos grandes potencias de comunicaciones para las de largo alcance, para poder enviar bien la información y que no haya muchas pérdidas o haya pérdidas mínimas. La absorción. La absorción se produce cuando la onda interacciona con la materia. Es por eso, es el proceso por el cual dicha radiación es captada de la materia. Digamos, por ejemplo, cuando está lloviendo o cuando una onda choca con una montaña, la materia absorbe la radiación de nuestra onda y esta se hará más pequeña, o es decir, se hará más atenuada. El scattering se produce cuando la energía electromagnética incide en objetos cuyas dimensiones son de orden de su longitud de onda o inferiores. Como podemos ver en la imagen del final, el scattering produce una distribución aleatoria. Dispersión geométrica del frente de ondas. Si consideramos que por el medio por el cual se propaga la energía es homogéneo y no absorbente, la reducción de energía es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida. Como podemos ver en la primera imagen, el frente de onda hay unas pequeñas aberturas, y al momento que la primera onda ingresa, se creará dos ondas nuevas, en este caso dos frentes de ondas nuevas. Esto es conocido como el principio de Hughes, que obviamente que al momento que una onda entra o otra, digamos, y hay algunas aberturas, estas se harán en pequeñas ondas de frente de ondas incidentes mismo. Y podemos ver en la siguiente imagen, por ejemplo, algunos también de la dispersión, la transmisión, la absorción que hay, la emisión y todo esto que hay en algunas, por ejemplo, pérdidas. Bien, siguiendo con el siguiente tema, vamos a hablar de la difracción. Es la desviación de ondas alrededor de las esquinas de un obstáculo o a través de la abertura en la región de una sombra geométrica de obstáculo. Como podemos ver en la siguiente imagen, en la primera dice: a grandes aperturas, poca difracción; a pequeñas aperturas, mucha difracción; y a longitudes de ondas grandes, demasiada difracción. Es decir, que cuando la onda atraviesa algún objeto, genera nuevos frentes de ondas, y la presentaremos en comunicaciones directas. La reflexión. Digamos, por ejemplo, cuando nuestra onda incide, no se cambia, queda igual, su medio de propagación va a quedar igual. Es por eso que la definición nos dice que la reflexión es el cambio de dirección de una onda al entrar en contacto con la superficie lisa y pulimentada, sin cambiar su medio de propagación.
Esto no es lo mismo con la refracción, vuelta que en la refracción sí hay un cambio de dirección que experimenta la onda. Y digamos, la refracción son más utilizadas en comunicaciones ópticas. Obviamente que hay que tener algunos cálculos y claros para poder aplicarlas en las comunicaciones ópticas. Bien, para finalizar, sacamos algunas conclusiones. Por ejemplo, la primera es que el espectro electromagnético que se distingue por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por medios no guiados. El uso del espectro de radiofrecuencia determinado por el nivel de desarrollo tecnológico es muy importante para los recursos valiosos para fines públicos y privados, por lo que bajo la supervisión del Estado se ajusta a la sociedad, la economía, la cultura y al medio ambiente. Bajo los parámetros técnicos propios relacionados con las tecnologías específicas, la gestión del espectro electromagnético garantiza fundamentalmente que puede ser utilizado para servicios específicos. Y un número limitado de usuarios actualmente tiene características diferentes, porque se rige por el principio de eficiencia. Aquí están algunas de las referencias que sacamos para poder realizar este video. Esto es todo con el video. Espero que te haya sido de tu agrado. Es la actividad colaborativa número 2 de la materia de antenas. Es elaborado por un estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de telecomunicaciones de quinto ciclo, y el docente responsable es el ingeniero Andy Vega. Espero poder haber sido lo más claro posible para que puedas entender cómo funcionan los espectros radioeléctricos y los fenómenos de propagación de onda electromagnética. Gracias por tu atención.